Bueno, y en el escenario político llama la atención la posición que está asumiendo el presidente del Congreso, el senador Óscar Salomón, con respecto a la posibilidad de que se autorice un nuevo endeudamiento al Ejecutivo. Hay un acercamiento del titular del Congreso al presidente de la República, Emilce. Incluso esta mañana, Luis, buenas tardes a la audiencia, todo lo que tiene que ver con este relacionamiento interpoderes. Decía Óscar Salomón que está mejorando la comunicación con el Ejecutivo en alusión a estas diferencias internas en las que el poder administrador, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, necesita controlar en cierta forma, viendo los proyectos que deben caminar a través del Congreso. Él decía que hay muchas alternativas a las cuales se pueden recurrir, entre las cuales no descarta la posibilidad de avanzar sobre este endeudamiento. No quiso ser directo en sostener que sí acompaña, pero de ser necesario recurrirían a todos los mecanismos necesarios para enfrentar esta pandemia y los efectos en la economía. Y más con la preocupación que recrudece en la frontera. En la zona de Ciudad del Este, más de 20.000 puestos de trabajo perdidos, decía esta mañana, es uno de los puntos más delicados, al igual que en Salto del Guairá y Alberdi, que se suma a este escenario crítico en materia económica. Decía Óscar Salomón, también incluso es posible analizar una eventual reprogramación al presupuesto de salud que ha sido beneficiado con estos 500 millones de dólares y se nota una baja ejecución por debajo del 1%. Decía que hay que analizar esa posibilidad. Lo escuchamos. Ciudad del Este está agonizando, hay una zona franca que se está construyendo rápidamente al otro lado, entonces... ¿Notarle de qué, presidente? Y de condiciones, por ejemplo. Y tal vez una reducción en impuestos momentáneamente, el tema del aeropuerto, la tasa aeroportuaria, el tema del dólar, que estamos pagando un cash extra ahí en la zona. Y hay un montón de cuestiones que estamos analizando con los compañeros, principalmente con los que están viviendo el tema ¿verdad? El oxígeno en reducciones impositivas, ¿no se habla de algún subsidio de la administración central? El ministro ya me comunicó que hay un subsidio para la gente de la frontera, pero eso no alcanza, evidentemente acá hay que reactivar el comercio. Ahora, Emi, también estuvo el ex senador cartista Enrique Riera, o sea, ex cartista, sigue siendo senador, por supuesto, Enrique Riera. Así es, muy cercano aparentemente ya al oficialismo, pero bueno, esa es una cuestión que se irá notando seguro a partir de la votación que habrá de asumir el parlamentario en esferas del Congreso. Enrique Riera también formó parte de este grupo de parlamentarios, de senadores que acudieron, son líderes de las distintas bancadas en el sentido de esta preocupación que está surgiendo más en la zona fronteriza y la necesidad de que los tres poderes de Estado se pongan de acuerdo para avanzar en un plan de reactivación. Esto sí a mediano plazo, hablaba de la reactivación de un proyecto de ley que busque centralizar todo lo que tiene que ver con el registro de la tierra y de otras cuestiones que son propias de lo que para Paraguay representa, por ejemplo, la adquisición de un bien, ya sea inmueble o cuestiones relacionadas a recursos que el ciudadano debe registrar. Hoy en día el Estado está disperso, por un lado el INDER, por el otro lado la ANDE, entonces hablan de la posibilidad de centralizar y como recordemos, registros públicos en materia de presupuesto depende de la Corte, también lo que no se quiere es alterar esos ingresos que van a esferas del Poder Judicial. Se pusieron de acuerdo para reactivar este proyecto de ley e impulsar desde el Parlamento la centralización de un sistema que registre todo el país y más que todo por esto que para muchos representa un problema real, la falta de registros en lo que respecta a la distribución de la tierra. De eso habló Enrique Riera. Es una Dirección Nacional Catastro Registral que va a coordinar los datos de 19 instituciones. Para entendernos, el INDI, el INDER, el Ministerio de Obras Públicas, la SEAM, todos los datos, dónde están los parques silvestres protegidos, por dónde van a pasar las rutas, por dónde van a pasar las líneas de la ANDE, todos los planes de regularización. ¿Se va a centralizar esa gestión? Se va a centralizar de tal manera que uno sepa cuando compra una propiedad urbana si puede o no construir 3 pisos porque el plan regulador de esa ciudad también va a estar cargado en el sistema. Si uno compra una propiedad rural, ya va a saber definitivamente cuáles son sus límites, dónde está, quiénes son sus vecinos y cuánto cuesta. Todo en tiempo real y con la tecnología de que hoy se dispone.